Tengo una historia intrigante sobre la Deep Web, contada desde una perspectiva poco común. Hablo desde el punto de vista de alguien que trabajó para un conocido de un sitio que operaba de manera similar a Silk Road. Actualmente, trabajo para una compañía de seguridad cibernética, donde mi labor principal es realizar pruebas de penetración y cazar amenazas. Disfruto del trabajo. Me parece entretenido trabajar en el lado seguro, realizando tareas para el sistema y que me paguen por encontrar y romper vulnerabilidades. Y jamás volveré al lado oscuro, especialmente después de lo que ocurrió. No pretendo exagerar, pero lo que sucedió fue absolutamente espeluznante. Es la realidad de lo que ocurre cuando se cometen errores en un entorno criminal. Como mencioné, trabajé con un par de personas que llevaban a cabo negocios en la Deep Web, mayormente en la venta de productos ilegales, principalmente sustancias controladas. Básicamente, vendíamos muchos tipos de químicos a personas que no querían o no podían conseguir una receta, por un costo bastante accesible. Teníamos una clientela amplia, y la mayoría eran clientes habituales. Manteníamos una lista muy bien encriptada de todos los que habían trabajado con nosotros antes, incluyendo sus pedidos regulares. También contábamos con un sistema de envío bien desarrollado. Enviábamos los productos en paquetes que parecían pertenecer a otras categorías, mezclando los productos con otras cosas para reducir la posibilidad de que fueran detectados. Esto sucedió hace mucho tiempo, antes de que Silk Road fuera desmantelado, cuando las autoridades no buscaban este tipo de envíos con tanto rigor. Mi rol en la operación era la seguridad de los sistemas. Mi responsabilidad era mantener el sitio en funcionamiento y asegurarme de que nadie accediera a la información que teníamos, incluyendo quienes formaban parte de la operación y la lista de clientes. Era muy bueno en mi trabajo, nunca fuimos descubiertos por agentes encubiertos y detectaba fácilmente a los policías que intentaban infiltrarse. Jamás tuvimos problemas de seguridad ni tiempos de inactividad. También mantenía la interfaz del sitio impecable. Puede que para otros no signifique mucho, pero yo estaba orgulloso de tener el mercado mejor diseñado de toda la Deep Web. Ahora que sabes un poco de quién soy y cómo funcionaba la operación, hablemos de lo que se volvió problemático. Un hombre al que llamaremos Daniel era el líder de toda esta operación. Todos sabíamos que él estaba a cargo. De hecho, la mayoría simplemente asumíamos que era su negocio y que mientras nos pagara, no nos importaba lo que sucediera. Daniel era un licenciado en administración de empresas que había decidido que el mundo ilegal era la manera más rápida de liquidar su deuda estudiantil. Era un tipo bastante arrogante en su trabajo. De hecho, fue arrestado en una ocasión por algo que no estaba relacionado con nuestra operación. Y pensamos que nosotros seríamos los siguientes, ya que era alguien que hablaba demasiado. Por fortuna no pasó nada, y fue liberado. Daniel dijo que fue gracias a su abogado, pero no estoy seguro. En fin, hablemos de la situación que realmente nos metió en problemas. Como dije, todos manejábamos un pequeño negocio en la Deep Web, vendiendo productos ilegales. Todo iba bien, hasta que dejó de ir bien. No fue un gran problema al principio, solo algunas molestias, hasta que tuvimos un cliente en particular que se volvió muy problemático. Llamémoslo Mario. Mario tenía una adicción y probablemente era nuestro cliente más frecuente. También era una persona muy agresiva en las comunicaciones. Ya sé lo que piensas. ¿Por qué tener comunicación constante con un cliente cuando vendes productos ilegales en la Deep Web? Lamentablemente, era Mario quien se mantenía en contacto, y siempre había algo que no le gustaba de su pedido. Mi función no tenía nada que ver con el contenido, el envío o la parte comercial, así que ignoraba la situación. Mi trabajo era mantener el sistema de mensajería en los servidores, así que veía toda la comunicación. Desafortunadamente, Daniel, siendo tan obstinado y arrogante, solía provocar a Mario cuando se ponía intransigente. Le enviaba mensajes insultándolo y diciéndole que no volviera a comprarnos, cosas por el estilo. La última vez que esto ocurrió, Mario respondió que, si no corregían su pedido, iría a la policía. Hay cosas que simplemente no se hacen en la Deep Web, y una de ellas es amenazar con involucrar a la policía y comprometer una operación rentable. Cuando Daniel vio el mensaje, envió una comunicación interna a todos nosotros, diciendo que este cliente debía ser bloqueado y que se pondría en contacto con otros mercados para que nunca más le vendieran. Sin embargo, Daniel también le envió esto a Mario por error. Asumo que lo hizo para intentar asustarlo, como un "te metes con nosotros y te corto".
Desafortunadamente hay ciertas reglas en este mundo. No puedes meterte con clientes conflictivos, especialmente si son inestables y saben cómo moverse en la Deep Web. La situación pasó de incómoda a un auténtico desastre. Justo cuando todo esto estaba ocurriendo, me estaba quedando en casa de Daniel por algunos problemas personales. Él había acondicionado la parte trasera de su sótano como una especie de cuarto de invitados y sala de servidores, así que tuve la suerte de dormir donde trabajaba. Estaba abajo, ocupado en otro proyecto cuando escuché lo que sonó como alguien derribando una puerta. Corrí hacia las escaleras, pero me detuve en la entrada al escuchar gritos. Vi a un hombre que debía medir más de 1,80 m y pesar más de 136 kilos con una escopeta en mano, mientras Daniel estaba de rodillas, rogándole que no lo matara. Escuché a Daniel llamarlo Mario, y supe de inmediato que esto no terminaría bien. Bajé las escaleras lo más silenciosamente que pude y me escondí bajo la escalera, detrás del servidor. Usé mi teléfono desechable para marcar al 911. Cuando respondieron, simplemente di la dirección y pedí que enviaran oficiales de inmediato, porque un hombre armado había irrumpido en la casa. Luego colgué sin dar información adicional sobre mí. Después de todo, era prácticamente un criminal. Momentos después, escuché más gritos y luego un disparo. Sabía lo que eso significaba. Esperé hasta asegurarme de que Mario se había ido, y luego hice lo más cobarde que se me ocurrió. Salí por la ventana del sótano con mi mochila y crucé la calle hasta un McDonald's para ver cómo se desarrollaba todo. Los policías llegaron, luego la ambulancia, y finalmente el forense. Escuché en la radio de la policía para ver si capturaban al tipo. Hubo algunas conversaciones, pero luego cambiaron a canales encriptados y perdí el rastro. Mi estancia en la casa de Daniel era temporal, y la mayor parte de mi vida estaba en mi mochila, así que no me preocupaba demasiado que me vincularan. Después de esto, entré en modo limpieza, y destruí todos los servidores, eliminando cualquier información recuperable. Fue una situación muy grave, y sentí remordimiento por lo que le ocurrió a Daniel. Pero al final, si vas a ser criminal, debes estar preparado para enfrentar las consecuencias. ¿Merecía morir? No, claro que no, pero eso no fue lo que Mario pensó. Así que mi consejo final es simple: evita la Deep Web. La Deep Web tiene cosas seguras, pero no te metas en el lado oscuro. Lo que puedes encontrar al otro lado es completamente impredecible. Tengo una historia breve sobre una experiencia algo curiosa que tuve en la Deep Web. Fue más bien un relato extraño que aterrador, aunque sí tenía algo inquietante. Sin embargo, en su mayor parte, es una de esas cosas que observas, te da curiosidad, y luego sigues con tu vida. Bueno, eso fue exactamente lo que hice. Para aclarar, soy un usuario frecuente de la Deep Web. Me gusta explorar muchas páginas diferentes que existen ahí. Algunas son bastante inofensivas, y otras bien podrían estar en sitios como Twitter. También me entretiene pasar el rato en lugares que mucha gente consideraría, digamos, cuestionables. No me meto en temas ilegales o perturbadores, ni en ningún contenido de ese estilo. Simplemente me atraen algunas cosas que podrían considerarse moralmente grises. No voy a detallar cada página. Solo diré que soy adulto y puedo hacer lo que me plazca. Dejémoslo así. Una de las páginas que visito con frecuencia es un mercado que ofrece productos bastante peculiares. Ha habido muchas ocasiones en las que quise gastar dinero en cosas de ahí, pero después me resultaba imposible justificar la compra. Cosas como frascos de sangre de algunas celebridades que pertenecen a la cienciología, DVDs pirata de versiones preliminares de películas. Incluso vi un libro que supuestamente estaba firmado por Charles Manson. No es que quisiera poseer ese libro ni aunque estuviera muerto, así que a pesar de que me habría encantado tener la firma de Manson, simplemente lo dejé pasar y acepté que era algo que nunca tendría. Como muchos saben, en la Deep Web existe un nicho para productos ilícitos, desde los ya mencionados DVDs piratas de películas inéditas hasta guiones de películas robados, drogas, en fin. Hay muchísimo que puedes adquirir en la web oscura que realmente no deberías. Sin embargo, algo que no esperas encontrar suelen ser los accesorios personales. Encontré una página en este mercado que vendía artículos como carteras, zapatos, relojes y otros, y supuestamente incluía piezas de cuero exótico. Mi curiosidad se despertó y comencé a revisar sus productos.
Me sorprendió lo que decían tener. Lo primero que vi fue una gran variedad de productos hechos de cuero de cocodrilo. No es algo descabellado. De hecho, ese tipo de mercado existe también en la web superficial. Después vi que decían tener zapatos hechos de cuero de camello, lo cual me pareció algo interesante, pero tampoco inusual si vives en algún lugar donde esos animales son comunes. Luego las cosas empezaron a tornarse más raras. Carteras de cuero de perro. Esto sinceramente me hizo sentir un poco mal. La idea de que la mascota de alguien se convirtiera en un accesorio me incomodaba. Y después vi cuero de delfín, lo cual estoy bastante seguro de que es ilegal. Pero lo más impactante fue una sección en esa tienda dedicada al cuero humano. Sí, leíste bien. Cuero hecho de piel humana. Afirmaban que era duradero y que el precio adicional valía la pena. Incluso había una sección de personalización en la que podías elegir la etnia del producto si querías ajustarlo a tus preferencias. Mi imaginación se desbordó al pensar en quién estaría comprando esas cosas, pero considerando el proceso por el que deben pasar y la cantidad de dinero que pedían, está claro que debe haber un mercado para eso. En fin, esa es mi historia. Sé que fue corta y más extraña que aterradora, pero es bastante desagradable que estas cosas existan. Honradamente creo que me quedaré con mi cartera barata de cuero sintético y velcro. Esto sucedió antes de que Google existiera. Las páginas web en su mayoría eran bastante básicas, construidas principalmente con HTML y JavaScript. Casi nadie utilizaba CSS. Solo algunos foros de discusión y sitios bancarios tenían algo que se acercara a una integración completa de frontend y backend. Esta es una historia auténtica sobre la Deep Web, y no se trata solo de actividades ilegales en línea. Estaba navegando por blogs aleatorios, sitios de geociencias y cosas similares, simplemente siguiendo enlaces de una página a otra. Eventualmente llegué a un sitio peculiar que parecía contener pensamientos aleatorios de distintas personas. Para esa época, el diseño era bastante impresionante. Los mensajes parecían encriptados como si varias personas intentaran dejarse notas secretas. Empecé a revisar el código fuente, y en los comentarios de un archivo JavaScript encontré varias direcciones IP. Recopilé todas las IP en un documento de texto y comencé a enumerarlas. Algunas eran enrutadores con mensajes de bienvenida a los que podía conectarme, la mayoría de ellos ubicados en universidades. En ese entonces, las credenciales predeterminadas de Cisco funcionaban en casi todos, pero no profundicé demasiado. Algunas de las IP correspondían a servidores web con poco o nada en su contenido, en su mayoría con Apache en Linux o algún sistema BSD. Al menos uno de ellos, si mal no recuerdo, usaba el servidor Zeus. Finalmente me encontré con un servidor web que contenía un enorme directorio de archivos HTML e imágenes en formato TIFF, junto con algunos subdirectorios más pequeños con el mismo tipo de contenido. La herramienta NSLOOKUP no devolvía registros inversos para esa IP. La apariencia me hizo pensar que tal vez un psicólogo o algún profesional de la salud mental era quien mantenía el sitio. Las imágenes parecían ser faxes aparentemente de naturaleza tanto militar como médica. Mientras navegaba de un subdirectorio al directorio principal, en la parte superior apareció un nuevo archivo HTML con un nombre similar a 1.html. La marca de tiempo era del mismo minuto en que lo encontré. Al abrirlo, apareció un mensaje en texto simple que decía: "Te vemos 5000", en letras minúsculas. Aproximadamente 15 segundos después, el servidor se desconectó. Para empezar, creo que sería útil explicar a algunos lectores la diferencia entre la Deep Web y la Dark Web. La Deep Web es un espacio en línea accesible mediante navegadores especiales, como Tor, y alberga contenidos de legalidad cuestionable, incluyendo tráfico de drogas, trata de personas y hasta servicios de asesinos a sueldo. Por otro lado, la Dark Web abarca todo aquello que no se encuentra por métodos convencionales, como sitios militares y otras páginas que no se han integrado a la arquitectura actual de Internet. Con esto claro, quiero compartirles mi historia sobre mi accidental inmersión en el territorio desconocido de la Dark Web. Soy técnico en sistemas de profesión. Trabajo para una empresa que presta servicios a negocios locales y usuarios privados, instalando conexiones de Internet,
configurando programas y solucionando cualquier problema técnico que surja. Así que, naturalmente, recibo todo tipo de historias y problemas inusuales que estas personas suelen plantear. Te juro que algunas de estas personas apenas saben cómo manejar una computadora, incluso en la actualidad. Un día, recibí una llamada de una empresa local que reportaba problemas con su internet y sospechaba que tenían un virus. Sacudí la cabeza, pensando que alguien habría desconectado un cable de red o descargado accidentalmente un troyano. Al llegar, el hombre que me llamó me reconoció al instante y comenzó a hablar sin pausa sobre hackers, su desprecio hacia Microsoft Windows y la cantidad de virus que, según él, ese sistema traía consigo. Las mismas cosas que suelo oír cuando soluciono problemas técnicos en empresas. Me llevó hasta su computadora, saqué mi laptop, me senté frente a la suya y comencé a trabajar. Me deseó suerte y se alejó para dedicarse a lo que fuera que hacía en su tiempo libre. Abrí el navegador que él usaba y, para mi sorpresa, aparecía en una página en blanco, ni siquiera tenía una página de inicio configurada. Intenté conectarme a google.com y apareció un error 404. Sabía perfectamente que google.com existía, así que el problema estaba en la conexión a Internet. Revisé el centro de redes y recursos compartidos para ver si podía usar el solucionador de problemas y diagnosticar la falla, pero me di una buena palmada en la frente al notar que no estaba conectado a ninguna red. Busqué redes disponibles y encontré algunas conexiones inalámbricas, todas protegidas con web. Estaba casi seguro de que no conocía la clave, así que saqué mi laptop y ejecuté una herramienta de descifrado web para lograr que la conexión del cliente volviera a funcionar. Mientras esperaba que la herramienta encontrara la clave web, una nueva red apareció de repente en mi computadora. Esta no estaba protegida y su SSID consistía en una cadena aleatoria de caracteres hexadecimales. Como estaba aburrido esperando a que mi cliente regresara, decidí conectarme a esa red para curiosear y ver de dónde provenía. La conexión fue instantánea, así que abrí mi conjunto de herramientas para analizar la red y ver si podía rastrear su origen. Mientras jugaba con esta red sin protección, mi computadora se congeló por 1 o 2 segundos, lo cual no sucede frecuentemente y me sorprendió. Ignoré el incidente, pero luego volvió a pasar, y unos minutos después, otra vez. Cada vez la duración era mayor. Qué extraño, pensé para mis adentros. ¿Qué sucede con esta red? Fue entonces cuando las cosas comenzaron a ponerse realmente inquietantes. Después de una larga secuencia de pausas, mi pantalla parpadeó levemente, y de repente, el navegador se abrió solo. Me preocupé de haber infectado mi computadora con algún malware al conectarme a esta red, así que intenté cerrar el navegador y desconectarme antes de que la situación empeorara. Pero no lograba desconectarme, sin importar cuántas veces cliqueaba el botón de desconexión. Aunque todo lo demás funcionaba bien, la red seguía ahí, inamovible. Vaya, esto va a ser un día largo, pensé. Justo cuando estaba a punto de presionar el botón de encendido de mi laptop para hacer un reinicio forzado, el navegador se abrió nuevamente, esta vez con una pequeña ventana de chat. Decía, «Hola». Me quedé mirando la pantalla por unos segundos, sin entender bien qué estaba pasando. «Quiero hablar contigo». Había oído de programas de inteligencia artificial que simulan conversaciones, así que no me impresioné demasiado, pensando que quizás era solo un virus. A continuación, el mensaje decía, «Debes salir de esta red ahora. Esta es tu última advertencia». Tal vez sea algún tipo de programa de seguridad automatizado diseñado para ahuyentar a los hackers, pensé. Admito que estaba impresionado. Nunca había visto algo así. El mensaje volvió a insistir. Te lo advierto por última vez. No sé qué me impulsó a hacerlo, pero respondí al programa o lo que fuera. Lo que respondió a continuación me asustó más que nada en el mundo. La ventana comenzó a mostrar información personal sobre mí. Mi nombre, dirección, número de teléfono, información de mi tarjeta de crédito, los nombres de mis padres y sus direcciones. Sentí que el corazón se me hundía y la sangre desaparecía de mi rostro. No podía moverme. Me quedé congelado por el miedo. Lo que ocurrió después fue incluso peor. «No me mires así», decía el mensaje. Mi cámara web estaba encendida. «Realmente no deberías mirar TRMan 4694. Podrías ver algo que lamentes». En ese momento las imágenes más horribles que puedas imaginar aparecieron en mi pantalla.
Cuerpos desmembrados, rituales macabros, extremidades separadas, personas devoradas por caníbales y hasta videos de suicidios masivos y ejecuciones. Mi corazón latía a 1000 por hora y mi cuerpo temblaba al ver aquellas imágenes que se grababan en mi mente, cosas que nadie debería presenciar jamás. Reuní todas mis fuerzas, presioné el botón de encendido de mi laptop y la cerré de golpe. Corrí al baño y vomité varias veces, empapado en sudor y apenas en control de mí mismo. Me tomó unos 20 minutos regresar a mi computadora, y aún así me costaba mucho acercarme. Miré la computadora de mi cliente y noté que estaba conectada a la red inalámbrica que estaba descifrando antes. Ahora funcionaba perfectamente. Justo en ese instante mi cliente regresó y me agradeció por haber restaurado su internet. No dije nada, tomé mi laptop y me fui. Tengo una historia que en verdad me apartó completamente de la Deep Web. Antes de eso no sabía mucho al respecto. Claro, estaba enterado de lo que era Tor, de la idea del cifrado y cosas por el estilo, pero no entendía bien en qué se diferenciaban la web profunda y la web oscura de la web de superficie. Sabía que la web oscura estaba asociada con lo ilegal, pero sentía curiosidad por entender cómo podía existir, cómo funcionaban las cosas y por qué la policía no había logrado desmantelarla. Mi visión era un poco ingenua y, a medida que pasó el tiempo y me fui informando, empecé a comprender más sobre el cifrado y el anonimato. Desafortunadamente, a medida que aprendía, me sentía más seguro. Al principio solo observaba, pero luego comencé a participar en foros, y después a comunicarme directamente con personas en lugar de solo dejar comentarios. Me sentía cómodo en algunas de esas comunidades, y era agradable conversar con personas de distintas partes del mundo sobre cosas que no tenían relación con la vida cotidiana. Era una especie de escape de la realidad, algo que no mucha gente puede experimentar. Sin embargo, como aprendí rápidamente, la web profunda no es todo color de rosa. En realidad no creo que tenga algo de eso. Tuve suerte de toparme con gente decente, y una vez, mientras navegaba en uno de mis foros habituales, encontré una publicación de alguien con quien había hablado un par de veces y que me parecía bastante interesante. El mensaje decía algo como: «Mándame un mensaje para una invitación a la fiesta de Viernes Rojo». A mí me encantaban las reuniones virtuales, y como ya me sentía en confianza con estas personas, pensé que sería divertido pasar el rato en línea con otros usuarios anónimos, charlando sin mucho propósito. Sin embargo, lo que obtuve no fue exactamente una fiesta. Estoy seguro de que puedes intuir hacia dónde va esto, y sé lo que probablemente estás pensando, que las habitaciones rojas no existen realmente, y yo también lo pensaba, pero puedo decirte que, aunque no son accesibles como un simple enlace en la web oscura, una sí existe, y se comparte de forma muy privada. Esa fiesta de Viernes Rojo estaba organizada para parecer una transmisión en vivo básica. Una cámara, algunas luces rojas y una chica frente a la cámara. Parecía bastante normal, no se veía asustada o incómoda, y leía el chat de forma casual. Al principio pensé que iba a ser uno de esos streams de solo chatear, o algo similar. La gente le hacía preguntas sobre su vida, y ella respondía de manera algo tímida. La mayoría de las preguntas eran bastante normales, aunque algunas eran un poco directas y de tono sexual, pero ella las ignoraba. Después de algunos minutos hablando sobre su vida cotidiana, noté un temporizador en la parte superior de la pantalla que iba en cuenta regresiva. Faltaban solo unos minutos para que llegara a 0. Me quedé observando, esperando a que terminara la cuenta regresiva. Cuando el reloj marcó 0, se escuchó un timbre, y una voz masculina fuera de cámara dijo algo como: «Muy bien, chat, se acabó el tiempo. Ahora pasaremos a las solicitudes con donaciones. Preparen sus criptomonedas porque esto va a ser intenso». Vi cómo la expresión en el rostro de la chica cambiaba de tímida a visiblemente nerviosa. Ella dijo algo como: «No creo que quiera hacer esto». Pero la otra voz, firme y fuerte, respondió: «Me debes dinero, y estos chicos van a pagar tu deuda. Haz lo que te digan hasta que estemos a mano, o las cosas se pondrán feas rápido». Sabes, es como cuando ves un accidente y no puedes apartar la mirada. Así me sentí. Quería cerrar la ventana y no pensar en ello nunca más, pero algo dentro de mí sentía la necesidad de mirar. Al principio, las solicitudes de donaciones eran bastante inofensivas.
La gente enviaba pequeñas cantidades de Bitcoin para cosas ridículas. Ponte un zapato en la cabeza, enséñanos los pies, intenta lamerte el codo. Eran cosas absurdas y no fue tan grave durante los primeros minutos. Pero luego las donaciones empezaron a ser más altas y las peticiones más perturbadoras. Le pedían que se quitara la ropa o que hiciera cosas que prefiero no mencionar. Ella estaba visiblemente angustiada, pero cumplía con lo que pedían. Ya en ese momento, las cosas me parecían malas, pero lo peor estaba por venir. Alguien donó 2 bitcoins completos, que era mucho dinero en esa época, y le dijo que se cortara la mejilla con un cuchillo. Ella negó con la cabeza y dijo que no podía hacer eso, pero el hombre fuera de cámara insistió y le dio una pequeña navaja. Comenzó a llorar y sin más opción se cortó la mejilla, haciendo que sangrara. Luego alguien más hizo una donación mayor y pidió que se cortara un dedo. Para ese punto ella ya estaba sollozando y gritando que no, diciendo que quería irse. Entonces él comenzó a gritarle, la agarró de la mano y lo hizo por ella. Esto fue terrible, pero la última parte fue aún peor. La gente empezó a donar grandes cantidades de Bitcoin para la transmisión, y las peticiones se volvieron enfermizas. Una persona donó 50 Bitcoins y escribió: "Me estoy aburriendo, deshazte de ella". Otros usuarios comenzaron a donar cantidades similares, repitiendo el mismo mensaje. Me quedé ahí, paralizado, viendo cómo ella gritaba y lloraba, rogando por su vida, y luego vi a un hombre acercarse a la cámara con lo que parecía ser un machete. No pude seguir mirando. Diré que solo recordar todo esto me hizo sentir físicamente enfermo, tanto que vomité en el basurero junto a mi escritorio. Esa ha sido la peor cosa que he visto en mi vida, y me hizo prometerme no volver a involucrarme en nada más allá de la web de superficie. Desde entonces, tengo miedo de usar la computadora para cualquier cosa fuera de Facebook o navegar por la página principal de Reddit. No sé si lo que vi fue real o algún tipo de película de horror grabada, algo similar a un video snuff, pero puede que haya sido una fiesta en una Red Room real. No tengo certeza de si el chat era en vivo o estaba pregrabado, pero algo en mi interior me dice que ella estaba siendo retenida en contra de su voluntad y que lo que vi realmente sucedió. Las habitaciones rojas tal vez no sean tan comunes como las muestran en las películas, pero algo parecido existe y recomiendo encarecidamente nunca involucrarse en una transmisión en vivo de la Deep Web, por si acaso. Solía ser de esas personas que entraban en la Deep Web por puro entretenimiento y visitaba varias páginas de estilo clandestino. Trabajo en el ámbito de la tecnología informática y por alguna razón, la Deep Web y la web oscura son temas extrañamente prohibidos de los que no se supone que hablemos con personas ajenas al área. Pero no es que sea precisamente un secreto de Estado. Aquellos de nosotros que usamos Tor y exploramos contenidos que, siendo optimistas, son cuestionables, es como si pudiéramos identificar a otros usuarios. Es casi como si todos compartiéramos una especie de sexto sentido que nos permite saber si la persona a nuestro lado es alguien que frecuenta la Deep Web. Bueno, no literalmente, pero generalmente podemos notarlo por la forma en que actúan. Si sabes de lo que hablas, usualmente algo sobre la Deep Web termina saliendo en la conversación. Yo soy de esos que saben de lo que hablan, probablemente demasiado bien. Déjame ponerlo de esta manera. Si algo era sospechoso, extraño, perturbador, o se movía en una zona gris de legalidad, probablemente yo lo revisaba cada día para ver qué había de nuevo. Pasaba gran parte de mi tiempo en foros de la Deep Web, principalmente charlando con personas de ideas afines que, al igual que yo, tenían demasiado tiempo libre. Mis pasatiempos favoritos incluían publicar en foros de conspiración. Es increíble lo que la gente puede decir cuando no hay límites ni censura, y honestamente, algunas de esas teorías pueden tener más verdad de la que nos gustaría admitir. Como prueba de esto, existen páginas dedicadas a servicios de sicarios que, muy probablemente, son negocios reales, bueno, al menos aquellos que no son trampas policiales. Además, en la Deep Web hay una gran cantidad de mercados para productos y servicios dudosos. Pero la web oscura, ese es otro nivel. Allí las cosas se tornan completamente ilegales. Admito que he pasado buen tiempo y dinero en los mercados de la web oscura, comprando cosas que están prohibidas y viendo cosas que no debería haber visto ni deseaba ver. Dicho esto, quiero contar una breve historia sobre uno de esos mercados que realmente me inquietó y me hizo replantear involucrarme en actividades ilegales.
Había un mercado en particular que se anunciaba como el fin definitivo de todos los mercados de la web oscura. Y básicamente era una versión enorme de algo como Craigslist o Facebook Market, pero en la web oscura. Si buscabas algo que no deberías estar buscando y tenías bitcoins para gastar, estabas de suerte porque casi seguro lo tenían. Películas piratas, por supuesto. Medicamentos de otros países, claro. E incluso computadoras que parecían haber sido extraídas de alguna instalación del gobierno. Sin embargo, las cosas se volvían más siniestras. También ofrecían servicios por los que podías pagar, nada como esos sitios de sicarios, pero si querías, entre comillas, pasar un buen rato con alguien que probablemente estuviera en su lecho de muerte, podías hacerlo. No soy de juzgar lo que otros hacen en privado, así que simplemente vivo y dejo vivir. Dicho esto, un día me topé con algo que inicialmente pensé, no hay forma de que esto sea real. Pero entonces le envié un mensaje al vendedor y bueno, ya no estaba tan seguro. Podía ser una trampa policial o algo por el estilo, pero si lo era, estaba muy bien montada. Estaba navegando por el mercado una tarde buscando algo tonto. Creo que eran zapatos o algo así, cuando me encontré con un artículo etiquetado como nuevo. Me llamó la atención, así que hice clic para leer de qué se trataba este nuevo producto. Bueno, no era exactamente un producto. La descripción decía algo así, estoy parafraseando aquí. Tengo acceso a cualquier edad hasta 7 y puedo entregar documentos falsos por un costo adicional. Se requiere el pago por adelantado para cualquier trato. Obviamente mi primer pensamiento fue que era una trampa policial o una estafa para captar a quienes buscaban menores, lo cual sería una estafa bastante peculiar si lo piensas. Así que lo descarté mentalmente como una trampa. Pero como era un joven algo atrevido en mis 20s, decidí enviar un mensaje al vendedor y probar suerte. Inicié sesión en mi cuenta en el mercado, fui al perfil del usuario y le envié un mensaje preguntando algo como ¿cómo sé que eres legítimo y no un policía tratando de atrapar a alguien? Me respondió, no lo sabes, lo que reforzó mi idea de que era una trampa. Respondí nuevamente, ¿puedes probar que eres legítimo? Tengo los bitcoins listos. ¿Y eres un vendedor real? Solo intentaba provocarlo para obtener alguna prueba de que mi teoría era correcta. Me respondió con, niño o niña, ¿y cuántos años? Tuve que pensarlo un momento. Quería darle una respuesta que fuera difícil de responder, así que dije, niño, alrededor de 5. Luego me pidió mi nombre. Me envió unas fotos de un niño que parecía tener unos 4 o 5 años. En las fotos, el niño estaba jugando felizmente en un sótano con algunos juguetes, y en una de las fotos, estaba viendo un episodio de Bob Esponja en la televisión. Para este momento ya me sentía mareado con todo esto, así que le respondí, ¿es él quien está a la venta? Sentí que debía reunir tanta información como fuera posible para quizás llevarla a las autoridades. El vendedor respondió, es uno de ellos, sí. Entonces le pregunté si podía probar que no estaba enviándome solo una foto de su propio hijo para intentar atraparme. Nuevamente me pidió mi nombre, lo cual traté de evitar responder por razones obvias. Estaba algo nervioso, así que le dije que me llamaba Marco. No es mi nombre real, pero uno no da su nombre verdadero en la web oscura. Después de darle ese nombre, no recibí respuesta durante aproximadamente 1 hora, y ya estaba casi seguro de que era un policía rastreándome. Hasta que finalmente me respondió. Me llegó un mensaje suyo con un archivo MP4 adjunto. En el video el niño estaba jugando con un par de carritos de Hot Wheels, y en el audio se escuchaba a un hombre, supuestamente el vendedor, hablando. Le preguntaba al niño su nombre. El niño dijo, Tony. Luego el hombre le preguntó quién lo estaba grabando y el niño respondió, tío Will. Finalmente, el hombre preguntó, ¿y para quién es el video? El niño respondió, para el tío Marco. Luego preguntó por qué estaban grabando ese video, a lo que el niño, riendo, respondió, para encontrarme un nuevo papá y mamá. Hubo algo más de conversación para probar que el niño era real y que el vendedor hablaba en serio. Al final del video el vendedor dijo, ahora que puedes ver que el pequeño Tony aquí es muy real y necesita un buen hogar, hablemos de pago. Prefiero Bitcoin, pero aceptaré cualquier moneda estable si la tienes. Estaré esperando tu respuesta. Créeme cuando te digo que tomé toda esa información y el video y los entregué a las autoridades de forma anónima. Sí, admito que soy algo cobarde, pero cuando intentas cazar criminales más peligrosos es mejor mantener el anonimato. No sé qué pasó con el caso.
Supongo que lo enviaron a la división del FBI que maneja estos temas, pero no me han arrestado ni me han matado, lo cual supongo que es una señal de que todo sigue su curso. Desafortunadamente, esto debería servir como prueba de que sí, literalmente puedes comprar cualquier cosa en la web oscura. Había un canal en YouTube llamado Gustavos Online Bites Review, que dirigía mi amigo cercano Alex Thomas. El canal estaba lleno de videos en los que Alex probaba y comentaba sobre diferentes comidas y bebidas frente a la cámara. Con el tiempo, el canal llegó a alcanzar unos 100,000 suscriptores. Aunque no era un número enorme, era lo bastante grande como para que Alex pudiera dedicarse a él de forma exclusiva. Recuerdo muchas veces en las que me sentaba en el asiento del copiloto de su coche, manteniéndome fuera de cuadro mientras él comentaba sobre algún nuevo producto que había comprado en la tienda. Yo solo me movía una vez que él terminaba con su característico gesto de aprobación o rechazo, seguido de su frase típica: me gusta o lo odio. Su audiencia lo apreciaba mucho por su actitud accesible y su personalidad alegre. Raramente recibía comentarios de odio, y cuando aparecían, Alex simplemente los ignoraba y seguía sonriendo. El canal de Gustavos Online Bites Review quedó inactivo hace 7 meses. No hubo advertencia ni anuncio, simplemente desapareció. A pesar de numerosas llamadas y visitas a su casa sin respuesta, nunca volví a saber de Alex. Unos días después de que su canal fuera eliminado, llamé a la policía para solicitar un control de bienestar, temiendo que algo le hubiera pasado. Los agentes ingresaron a su casa, pero no encontraron nada. Alex fue declarado desaparecido una semana después. 7 días después de ser reportado como desaparecido, un paseador de perros encontró un cuerpo horriblemente mutilado en una vía de tren. El cadáver tenía graves heridas en la cabeza, los brazos, el pecho y las piernas, y estaba casi partido en 2 a la altura de la cintura, con los órganos internos descompuestos y esparcidos en una incisión en forma de V. Los informes de la autopsia señalaron que, aunque no se pudo determinar una causa directa de muerte, las heridas profundas en el cuello probablemente fueron fatales. La autopsia también reveló detalles inquietantes, como la ausencia de estómago y corazón, y el cuerpo completamente exangüe. Aunque la escena no estaba excesivamente ensangrentada, el cadáver prácticamente había sido drenado por completo de sangre. 2 semanas después, la policía identificó el cuerpo. A pesar del daño sufrido, los dientes estaban lo suficientemente intactos como para obtener una referencia dental. Mis peores temores se hicieron realidad. Era Alex. La policía investigó, pero no encontró pruebas forenses que sugirieran la presencia de otra persona en la escena. Finalmente concluyeron que fue golpeado por un tren de carga en movimiento. Las heridas y el desmembramiento fueron atribuidos a haber sido arrastrado bajo el tren, y los órganos faltantes a haber sido consumidos probablemente por algún animal. La madre de Alex decidió que lo mejor era cremar lo que quedaba de su hijo. La acompañé mientras llevaban el ataúd al horno crematorio. Cuando las puertas se cerraron y las llamas se encendieron, ella rompió en llanto. Y yo también, llorando durante los 90 minutos que tomó reducir a cenizas a alguien con quien compartí tantos recuerdos. Me despedí de mi amigo y traté de seguir adelante. Con el tiempo conseguí un nuevo empleo y comencé a salir con alguien que conocía en el trabajo. Extrañaba a Alex, pero estaba logrando avanzar. Hasta que una noche, mientras navegaba en Reddit alrededor de las 3 de la madrugada, recibí un mensaje en Facebook desde la cuenta de mi amigo fallecido. Me congelé al ver su foto de perfil en el icono de Messenger, una foto de los buenos tiempos, con la sonrisa amplia de Alex en su rostro. Sentí un escalofrío, ese tipo de miedo que recorre el cuerpo y hace que duelan las extremidades mientras la adrenalina se esparce. Abrí el mensaje. Había un enlace a un sitio para compartir archivos, una URL formada por una mezcla aleatoria de letras y números. El corazón me latía a 1000 mientras me preguntaba qué habría al otro lado del enlace. Mi instinto gritaba que no hiciera clic, pero sin darme cuenta, mi mano ya se había movido y había hecho clic. Me arrepentí al instante. Chrome abrió una nueva pestaña hacia el sitio, que mostraba una pantalla gris con un rectángulo negro en el centro y un botón de reproducción. Lo miré sin querer pulsarlo. Pasaron unos 10 segundos y la pantalla se actualizó. En lugar del botón aparecieron las palabras reproducción automática en 5 segundos en letras blancas.
Observé los números contando hacia atrás. Un zumbido abrupto me hizo saltar, y el video comenzó a reproducirse. La cámara enfocaba lo que parecía una superficie blanca y sucia de azulejos. Se escuchaban suaves sollozos y el sonido de pasos que se acercaban a la cámara. Luego, el cuadro tembló y se reajustó. Y cuando volvió a enfocarse, dejé escapar un grito ahogado. En el centro de una sala de azulejos blancos, Alex yacía de espaldas en una mesa de acero, sus ojos abiertos de par en par, llenos de terror. Una luz colgante iluminaba su frente empapada en sudor. Miró a la cámara e intentó gritar, pero su voz estaba sofocada por una mordaza de tela. Sus manos estaban atadas firmemente con cinta adhesiva. No podía comprender lo que estaba viendo cuando, de repente, una voz aguda rompió el silencio. «Bienvenidos a la reseña online de Alex. Hoy tenemos un manjar especial», dijo la voz burlona que venía de detrás de la cámara. Alex empezó a sacudirse desesperado. La voz continuó. «Hoy probaremos lo que se considera un manjar prohibido en muchos lugares». La cámara hizo un ligero zoom hacia atrás, y un hombre apareció en el cuadro de pie frente a Alex. Vestía un abrigo blanco y un delantal de rayas rojas, y llevaba un sombrero de carnicero y una mascarilla de tela. Con una mano enguantada sostenía un gran cuchillo de carnicero, y con la otra, una chaira para afilar. Empezó a pasar la hoja del cuchillo sobre el afilador, generando un sonido de fricción metálica. Los gritos ahogados de Alex se intensificaron. El hombre soltó la chaira y se acercó a Alex. «No dolerá mucho, pobrecito cordero», murmuró. Vi lágrimas en los ojos de Alex mientras el hombre lo giraba sobre su vientre. Tiraba de su cabeza hasta el borde de la mesa, y luego colocaba un cubo de metal debajo. En un movimiento rápido, el hombre le sujetó el cabello, levantó su cabeza y cortó su garganta. La sangre brotó en un chorro, llenando el cubo y salpicando el suelo. El cuerpo de mi amigo se convulsionaba incontrolablemente mientras yo vomitaba, horrorizado. Me acurruqué en una esquina, en medio de un ataque de pánico. Pasaron horas hasta que, temblando, me acerqué a la computadora. La página ya había cerrado, dejando en pantalla la página de Reddit. Tenía una notificación en la pestaña de Facebook. No quería abrirla, pero me obligué a hacerlo. Era un mensaje de Alex. «Me gusta». En el año 2014, después de escuchar todas esas historias aterradoras, decidí explorar la Deep Web por mi cuenta. De alguna forma, esperaba encontrar solamente sitios de estafas, páginas de asesinos a sueldo, personas solicitando contenido ilegal y algunos mercados clandestinos. Sin embargo, me preparé para enfrentar lo peor. Sinceramente, me preocupaba más meterme en problemas con las autoridades que quedar psicológicamente afectado en un futuro cercano. Incluso después de 2 o 3 horas de procrastinación, nada me preparó para lo que encontré. Era pleno día cuando comencé mi búsqueda. Claro, no hay un Google para la Deep Web ni nada parecido, sino algo más similar a un wiki con muchos enlaces. Estos enlaces son distintos de los que podrías conocer. No hay forma de saber qué contienen. Solo muestran números seguidos de un .onion al final, a menos que previamente hayan sido identificados y listados en esa página wiki. Al principio fue aburrido. Encontré muchos sitios inactivos, más de los que pensaba, y varios mercados estilo eBay para armas de uso militar, varios servicios clandestinos y, por supuesto, una cantidad considerable de drogas. Llegué a una sala de chat donde vi un lado más oscuro de la humanidad, algo que jamás imaginé. Había muchísimas personas con problemas mentales, amenazando a otros y solicitando contenido explícito e ilegal. Era verdaderamente repugnante. Imagina a personas recorriendo calles oscuras de un vecindario peligroso, pero con cualquier cosa que deseen al alcance de sus manos. Unas 2 horas después, encontré una página que puso fin a mi pequeña aventura en los confines de la conciencia humana. Era un sitio de un culto, con muy poca información, más allá de una dirección de correo electrónico y algo de retórica religiosa. Sin embargo, había un video incrustado en la página principal. Como un ingenuo hice clic sin la menor precaución. El video parecía grabado con una cámara de baja calidad, probablemente filmado a principios o mediados de los años 2000. Aparecía un hombre con una máscara y un cuchillo. En cuanto esa escena se mostró, apareció otra. El hombre estaba cortando algo de manera similar a un carnicero.
En ese instante me di cuenta de que el cuerpo era bípedo y sin pelaje. Era una persona. El hombre estaba cortando las piernas a la altura de las caderas. Luego una nueva escena mostró la decapitación, seguida de otra toma de aquel hombre enmascarado, y finalmente, una imagen de una iglesia con un símbolo extraño. Este era un sitio de reclutamiento para ese culto. A continuación aparecieron más cuerpos desmembrados y colgados de maneras más horribles de lo que podrías imaginar. Poco después, apagué mi computadora y me alejé de ella por bastante tiempo. Esta fue mi primera y última visita a la Deep Web. Desde entonces nunca he considerado regresar. Seré sincero. Hablar de esto me pone intranquilo. Nunca imaginé que llegaría el momento en el que contaría lo que me ocurrió. No es que quiera revivir esta experiencia, pero siento que necesito sacarla de dentro. Tal vez al compartirla me sienta menos, no sé, expuesto. Al menos espero que sirva como advertencia para alguien más, porque lo que me pasó no tiene nada que ver con fantasmas o cosas sobrenaturales, aunque créeme, es lo más espantoso que he vivido. Todo comenzó en las profundidades de la Deep Web. Antes de entrar en detalles, quiero aclarar algo. Siempre me he considerado una persona curiosa. Sabes, me encantan las computadoras, la tecnología, y antes de que todo esto sucediera, me tenía mucha confianza. No soy un experto, pero trabajo en el área de soporte técnico, así que sabía lo fundamental y algo más. Había escuchado muchas veces acerca de la Deep Web, de lo peligrosa que puede llegar a ser. Drogas, armas, asesinos a sueldo, cosas horribles que sabes que existen pero que prefieres no ver. Nada de eso me interesaba. No es que tuviera deseos oscuros ni nada parecido. Para mí era más bien un reto. Quería saber cuánto de lo que decían era cierto. Cuánta verdad había en esas historias. Creía que tomando las precauciones adecuadas estaría seguro. Siempre me aseguraba de usar una VPN, el navegador Tor y otras herramientas que te hacen sentir invisible, como si estuvieras camuflado en el inmenso mar de la Deep Web. Me sentía intocable, invulnerable. Qué equivocado estaba. La noche en la que todo cambió empezó como cualquier otra. Llevaba un rato explorando algunos sitios básicos, nada fuera de lo ordinario. Foros, páginas de aspecto rudimentario, lo típico. Después de varias horas navegando, algo extraño empezó a suceder. Mi cursor, el puntero del ratón, comenzó a moverse solo. Al principio pensé que mi mouse inalámbrico se había quedado sin batería o que tenía algún fallo, pero no era eso. El movimiento era preciso, como si alguien más estuviera controlándolo. Lo que pasó después es algo que jamás olvidaré. El cursor se dirigió a la barra de búsqueda del navegador y comenzó a escribir un enlace que yo no reconocía, una combinación de letras y números que terminaba en .onion, la extensión usada por páginas en la Deep Web. No era un sitio que hubiera visitado antes ni sabía a dónde me llevaba. Intenté retomar el control de mi computadora, pero nada funcionaba. Estaba bloqueada. El enlace me llevó a una página de fondo completamente rojo. No había nada que explicara su contenido. Ningún título ni descripción. Solo había una cuadrícula de videos pixelados, como si estuvieran intencionadamente desenfocados, intentando ocultar lo que realmente se veía en ellos. Al pasar el cursor sobre uno de los videos, apareció un mensaje que decía que debía pagar para desbloquear el contenido. Aquí fue donde comenzó mi desesperación. Mi ratón seguía sin responder, y no lograba desconectar la computadora ni cerrar el navegador. Era como si estuviera atrapado en esa página, pero entonces el cursor volvió a la barra de búsqueda y comenzó a escribir de nuevo, esta vez como si alguien estuviera escribiéndome un mensaje. Introduce los datos de tu tarjeta de crédito y realiza el pago. Lo escribió una vez, luego otra, repitiéndose una y otra vez en la pantalla, como si la persona al otro lado se estuviera impacientando. No iba a hacerlo, claro, sabía que no debía. Sabía que si ingresaba los datos de mi tarjeta, estaría en serios problemas. Pensé que ignorándolo dejaría de insistir, pero no fue así. Todo empeoró. El mensaje cambió, y en lugar de pedirme los datos de mi tarjeta, comenzó a escribir algo que me hizo sentir un escalofrío recorrer mi cuerpo. Tu dirección es... Y en la pantalla apareció la dirección completa de mi domicilio. Me quedé helado. ¿Cómo era posible que esta persona supiera dónde vivía? Pero eso no fue lo peor. En segundos comenzaron a aparecer más datos personales en la pantalla.
mi número de identificación, la matrícula de mi coche, los nombres de mis padres y luego, el nombre de mi hermana menor. Sentí como se me hundía el estómago. La situación había escalado de una manera aterradora. Ya no era solo dinero lo que querían, esto era algo mucho más grave. Estaban amenazando a mi familia. Haz el pago o ya sabes lo que pasará. Sabía que no debía, pero no podía pensar con claridad. Estaba paralizado de miedo, y la idea de que esta persona, quien fuera, tuviera acceso a tanta información sobre mí y mi familia me superaba. No podía arriesgarme, no podía poner en peligro a las personas que amaba. No me quedó otra opción. Mis manos temblaban mientras ingresaba los datos de mi tarjeta de crédito. Nunca había hecho algo así antes. Nunca había sentido tanto terror en mi vida. No era mucho dinero, solo $50, pero en ese momento me parecía una cantidad absurda para la situación. Estaba pagando para proteger a mi familia. Una vez que realicé el pago, pensé que el horror había terminado, que me dejarían en paz, pero estaba muy equivocado. El cursor volvió a moverse, esta vez para desbloquear uno de los videos pixelados. El video comenzó a reproducirse, y lo que vi fue peor de lo que jamás podría haber imaginado. La grabación era de muy mala calidad, como si hubiera sido filmada con una cámara antigua. El lugar donde ocurría todo parecía un sótano oscuro y sucio. Había un grupo de niños, quizás 10 o 15, de diferentes edades, parados en el centro de la habitación. Algunos lloraban, otros estaban en silencio, claramente aterrorizados. Al fondo distinguía las figuras de varios hombres vestidos de negro, hablando en un idioma que no podía identificar. No hacía falta entenderlo para saber que lo que iba a suceder era algo horrible. De repente, uno de los hombres empujó a 2 niños hacia el centro del grupo. Lo que siguió fue una lucha, pero no una pelea infantil o inocente. Era una pelea a muerte. Cada golpe era brutal. Cada movimiento estaba lleno de miedo y desesperación. El pánico se apoderaba de ellos mientras los hombres al fondo reían y aplaudían, como si estuvieran presenciando un espectáculo. Me quedé paralizado frente a la pantalla, incapaz de apartar la vista. Mis dedos estaban congelados sobre el teclado, pero no podía moverme. Mi corazón latía tan rápido que sentía que iba a explotar. Quería apagar la computadora, pero estaba como hipnotizado por el horror. Uno a uno, los niños fueron cayendo. Cada vez que uno caía al suelo, ensangrentado, los hombres celebraban con más entusiasmo. La sangre salpicaba el suelo, y los gritos de dolor resonaban en el sótano. No sé cuántos minutos pasaron, pero finalmente solo quedó un niño de pie. Un pequeño de unos 8 o 9 años, cubierto de sangre y temblando de miedo. Uno de los hombres se acercó al niño que apenas podía sostenerse en pie. Al principio pensé que le darían algo, algún tipo de premio por haber ganado la pelea, pero lo que sucedió fue mucho más siniestro. El hombre sacó un machete de detrás de su espalda y, con un movimiento rápido y violento, lo alzó sobre la cabeza del niño. La sangre brotó por todas partes y la pantalla se llenó de manchas rojas antes de volverse negra. Me quedé inmóvil, mirando la pantalla oscura, como si de algún modo mi mente se negara a procesar lo que acababa de ver. No sé cuánto tiempo estuve allí, sentado con las manos temblando y el cuerpo helado. No podía moverme ni pensar. Había visto algo tan horroroso, tan auténtico, que era como si mi mente se hubiera apagado. No lograba sacarme de la cabeza los gritos de los niños, el golpe final del machete y la sangre. La sangre. El pánico seguía recorriéndome mientras intentaba asimilarlo todo. Mi cuerpo estaba completamente en shock, incapaz de reaccionar ante la pantalla oscura frente a mí. El silencio en la habitación era aplastante, y lo único que podía oír era el latido frenético de mi corazón resonando en mis oídos, como si fuera el único sonido en el mundo. Cuando finalmente pude moverme, lo primero que hice fue apagar la computadora de golpe. La cerré de un portazo, como si al hacerlo pudiera cerrar también todo lo que acababa de ver. Pero aunque la computadora estaba apagada, las imágenes seguían ahí, grabadas en mi mente, perforando mi conciencia. No podía dejar de ver a ese último niño, ni el sonido del machete cortando el aire antes de destrozarle la cabeza. El miedo se había apoderado de mí de una forma que nunca había experimentado antes. Me levanté de la silla tambaleándome, como si mi vista estuviera nublada por el terror. Corrí al baño y vomité. No podía controlar las náuseas.
Mi estómago estaba completamente revuelto, como si intentara expulsar todo el horror que acababa de absorber. Pasé varios minutos, quizás más, apoyado sobre el lavabo intentando respirar. El sudor resbalaba por mi frente, y sentía como si el suelo se moviera bajo mis pies. Quería lavarme la cara y sentir el agua fría, pero no podía moverme, atrapado en ese estado de shock absoluto. Después de lo que pareció una eternidad, reuní la fuerza para regresar a mi habitación, pero cuando vi la computadora cerrada sobre el escritorio, un nuevo miedo me invadió. No soportaba la idea de que pudiera estar ahí, aún conectada de alguna forma a esa página, o peor, a esa persona que me obligó a ver el video. Me acerqué lentamente, como quien se aproxima a una bomba a punto de explotar, y la desconecté de la corriente de un tirón. Aún así no fue suficiente, no quería que tuviera ninguna posibilidad de encenderse. Así que desenchufé y apagué todos los dispositivos electrónicos de la casa. Ni siquiera eso fue suficiente para tranquilizarme. Estaba convencido de que, de alguna forma, todavía me observaban. Sentía como si hubiera abierto una puerta que no podía cerrar, una puerta que me exponía por completo a alguien que conocía cada detalle sobre mí y mi vida. Los días siguientes fueron una pesadilla. Cada vez que escuchaba un sonido extraño en la casa, me paralizaba. Saltaba con cada vibración del teléfono y con cada notificación de cualquier aplicación. La paranoia me consumía. Revisaba cada rincón de la casa, buscando cámaras, micrófonos, cualquier cosa que pudiera haber sido colocada para espiarme. No podía dejar de pensar que esa persona, quien fuera, me estaba vigilando. Lo peor era que sabía exactamente dónde vivía y conocía a mi familia. Cada vez que veía a mi hermana pequeña caminando por la casa, me sentía completamente indefenso. ¿Qué haría si esa persona decidía cumplir con sus amenazas? ¿Cómo podría protegerla? Sentía una presión constante en el pecho, como si me estuviera ahogando. El miedo se había convertido en una presencia continua en mi vida. Una noche, solo 2 días después del incidente, no pude soportarlo más y decidí hacer algo. Llamé a un amigo mío, Matt, que trabaja en ciberseguridad. No podía contarle todo, no podía decirle lo que había visto, pero le expliqué que alguien me había hackeado, que me sentía vulnerable y necesitaba ayuda para asegurarme de que nada ni nadie pudiera rastrearme otra vez. Sabía que no podía volver a conectarme a Internet sin tomar precauciones extremas. Matt, siempre tan práctico, aceptó ayudarme sin hacer demasiadas preguntas. Me ayudó a instalar un sistema de seguridad extremo en mi computadora y en todos mis dispositivos. Configuró varias VPN conectadas a servidores en países lejanos, en otros continentes, para que fuera casi imposible rastrear mi actividad en línea. Además, instaló un firewall tan robusto que prácticamente me sentía aislado del mundo cada vez que me conectaba. Pero no fue suficiente. A pesar de todas las medidas que tomamos, de todos los esfuerzos por borrar cualquier rastro de mi presencia en la red, no lograba librarme del miedo. Sentía que, de alguna forma, todavía podían encontrarme. Esa sensación de que alguien estaba ahí, observándome, seguía presente. Pasaron días en los que apenas dormía. Me despertaba en mitad de la noche sudando, con el corazón acelerado, convencido de que alguien estaba en mi casa, a punto de entrar y hacerme pagar por lo que había visto. Cada crujido de la madera, cada golpe del viento contra las ventanas me hacía saltar de la cama. No podía soportarlo más. Fue entonces cuando tomé la decisión más difícil de mi vida. Hablé con mi familia y les expliqué, en términos vagos, que había tenido un incidente en línea y que no me sentía seguro. No les conté los detalles. No quería que supieran la verdad, pero les pedí que nos mudáramos. Tras varias semanas de búsqueda, nos trasladamos a otro estado, a una casa nueva en un vecindario donde nadie nos conocía. En cuanto a mí, dejé atrás todos mis dispositivos antiguos. Compré una nueva computadora, un nuevo teléfono, todo nuevo. Me aseguré de adoptar todas las medidas de seguridad posibles. Hoy, solo utilizo Internet para lo mínimo necesario y siempre bajo las precauciones más estrictas. Pero no importa cuánto intente alejarme, el miedo sigue ahí, en el fondo de mi mente, recordándome lo cerca que estuve de perderlo todo. Lo único que puedo hacer ahora es advertir a todos los que me escuchan. No jueguen con la Deep Web. Uno nunca sabe lo que puede encontrar al otro lado. Y, créanme, a veces es mejor no saber.